Arranca. Perfecto. Ahí arrancó a grabar. Vamos de nuevo entonces. Y les comentaba, como les comentaba, la principal aplicación de este nuevo concepto, que son las integrales definidas, era poder calcular áreas, ya sea áreas bajo una curva o área entre dos curvas. Bueno, a partir de este cálculo de áreas, que es como la aplicación más importante de estas integrales definidas, surgen también, y al igual que en todos los conceptos que estudiamos en la materia, las aplicaciones económicas. Bien, nosotros vamos a ver que este cálculo de áreas nos puede servir para resolver algunas cuestiones de aplicación económica y fundamentalmente encontrar áreas que representen una magnitud en el campo de las ciencias económicas. ¿Bien? Bueno, para empezar, bueno, acá ya aparece lo que es el nombre de lo que sería la aplicación económica, ¿sí? Esto que ustedes ven acá sería la aplicación económica de lo que es el cálculo de áreas que se obtiene a través de las integrales definidas y es el contenido de la unidad 5. ¿Qué son las aplicaciones económicas? Básicamente calcular un excedente de un consumidor y un excedente de un productor. Y antes de pasar a avanzar un poco en esto, a ver, quiero que pensemos un poco. Si yo les digo excedente de un consumidor, ¿a qué les lleva a ustedes? ¿A qué les lleva a pensar? Bueno, la profe de micro ya se le adelantó. Es la, Ah, dif- muy bueno, es repasemos la entonces para diferen- mañana, ¿no? es la diferencia entre lo que el consumidor estaba dispuesto a pagar y lo que realmente pagó por un producto. Excelente, excelente. Bueno, entonces la clase de hoy va a ser mucho más fácil de lo que pensaba, porque ustedes ya han estado estudiando para mañana y veamos el lado positivo para ustedes también. A lo mejor les sirve como un repaso, aunque sea de un tema para mañana. Como dijo bien la compañera, la palabra excedente, cuando lo veo del punto de vista del consumidor, básicamente me está refiriendo a una diferencia. ¿Una diferencia entre qué? Entre lo que el consumidor estaba dispuesto a gastar o pagar y lo que realmente termina pagando o gastando por lo que consume. Si yo quisiera definirlo con una palabra a esa diferencia, yo estaba dispuesto a gastar tal plata y finalmente gasté otra magnitud menor. ¿Qué es para mí esa diferencia? Una especie de ganancia, algo que me quedó. Bien, mirándolo como un consumidor. Por ejemplo, si yo te digo, mira, se viene el mundial y te podés comprar un tele a 50.000 pesos, pero si vas a este otro lugar te lo venden en 40.000. Esos 10.000 de diferencia, ¿qué son? ¿Cómo lo tomarías vos? Un descuento. Un descuento, o viéndolo de un punto de vista de consumidor, también podemos pensarlo, me ahorré 10.000 pesos o no, por ir a ese lugar. Entonces es como una especie de ahorro, ¿bien? eh, es una especie de ahorro, digo entre comillas, porque en realidad es una diferencia con la que el consumidor se encuentra por una situación económica que vamos a estudiar en la clase de hoy y que ustedes seguramente ya han visto, que básicamente se trata de conocer el precio de equilibrio de un mercado. Ahora bien, ¿qué será el excedente del productor? Que sería la contracara del excedente del consumidor. Y sería la diferencia entre lo que menos estaba dispuesto a cobrar el producto y lo que realmente cobró. Muy bien, sí, exactamente. Básicamente sería la diferencia entre el valor que estaba dispuesto a vender sus productos y los que efectivamente lo vendió, ¿no? En este caso, estaríamos hablando de un mayor precio que obtendría el productor por los bienes que comercializa respecto al cual estaba dispuesto a comercializarlo. ¿Bien? Entonces, desde el punto de vista del consumidor, hablamos de una especie de ahorro, desde el punto de vista del productor, hablamos de un mayor precio. Bien, algunos conceptos vamos a recordar que ya hemos visto, ¿sí? Previo a pasar a la temática de lo que son los excedentes a través de la integral definida. Bueno, la curva de demanda, ¿sí?
representa la cantidad de producto que los consumidores están dispuestos a comprar según un precio. Bien, según un determinado nivel de precio, la cantidad que está dispuesto a comprar el conjunto de los consumidores del mercado, ¿sí?, va variando. ¿Cómo es la relación precio-cantidad? A mayor precio, menor cantidad. Exactamente, a mayor precio es menor cantidad. Habíamos visto en matemática 1 que si la demanda se representaba, por ejemplo, con una recta, ¿cómo iba a ser la pendiente de esa recta? Negativa. Negativa, perfecto. Básicamente lo que sucede es que entre precio y cantidad hay una relación inversa. Mientras una crece, la otra disminuye o viceversa. La curva de oferta refleja la cantidad de productos que los productores o los vendedores están dispuestos a ofrecer a un determinado precio. Entonces, a diferencia de la demanda, ¿cómo es la relación entre precio y cantidad en la oferta? Al revés, a mayor precio, mayor cantidad de productos ofrecidos. Exactamente. A mayor precio, más incentivo tiene el productor para salir a ofrecer su producto. Básicamente, como la demanda tiene una relación inversa, la oferta tiene una relación directa. Una relación directa es aumenta una variable, aumenta la otra, aumenta la variable independiente, aumenta la variable dependiente. El punto de equilibrio del mercado es el precio al que los consumidores compraran la misma cantidad la misma cantidad del producto que los fabricantes quieren vender. ¿Esto qué quiere decir? El equilibrio del mercado es una situación donde todos los agentes están satisfechos. Es decir, los consumidores consumen todo lo que quieren y los productores pueden comercializar, ofrecer o vender todo lo que desean. Esto, al ser un punto, tiene dos coordenadas. Como todo punto que nosotros hemos visto, al menos en un eje cartesiano XY o PQ en nuestro caso. Este punto tiene como coordenada un precio de equilibrio y ¿qué más? Y la cantidad de equilibrio. Y una cantidad de equilibrio. Exacto. Upa. Bueno, me quedó medio choto ahí el Q sub E, pero bueno. Si estamos en una aplicación económica, nosotros nos vamos a basar en el primer cuadrante. ¿Quién iba en el eje vertical? El precio. Y en el eje horizontal, Cantidad. bien. ¿Cuál es la variable independiente? El precio. Muy bien. Y la variable dependiente va a ser la cantidad. Algunas cuestiones que está bueno recordar. Bien. Ahora bien, esta situación de equilibrio de mercado obviamente puede tener algunas excepciones. Algunos consumidores estarían dispuestos a pagar más que el precio de equilibrio en un determinado artículo. Estos consumidores se estarían beneficiando del menor precio de equilibrio de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que yo acá tengo una demanda Q, ¿sí? Una demanda, perdón, que depende de Q. Y acá tengo el precio de equilibrio, ¿no? Donde la cantidad de equilibrio tiene su correspondiente coordenada. Todos los consumidores que están dispuestos a comprar, ¿sí?, a estos niveles de precio que están por encima del precio de equilibrio, estarían dispuestos a pagar niveles de precio superiores al de equilibrio, ¿sí? Porque básicamente los que se ubican en este tramo de precios estarían dispuestos a pagar un precio superior al de equilibrio. Todos estos consumidores que están dispuestos a pagar un precio mayor que el de equilibrio se van a ver beneficiados porque en definitiva el precio de equilibrio es el que determina, ¿sí?, la situación de equilibrio del mercado. Entonces, yo puedo estar dispuesto a pagar un precio, supongamos, P sub 1, pero como el precio de equilibrio del mercado, que es P sub E y que se ubica en este nivel, yo me veo beneficiado porque en lugar de pagar P sub 1, termino pagando P sub E.
Entonces, esta diferencia de precios es el ahorro o el excedente que tiene el consumidor. Como para ir entrando un poco en tema. Bien. El excedente del consumidor es el ahorro que tienen los consumidores, ¿sí? Y que está representando una diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar y lo que realmente paga, como decía la compañera hace un rato. Lo que realmente paga no es más ni menos para nosotros que el precio de equilibrio. ¿Bien? Seguramente en microeconomía ustedes habrán visto algo como que el precio es una señal de mercado y si yo las fuerzas que interactúan entre demanda y oferta tienden a que a que un bien se venda a determinado precio, lo más seguro es que todas las transacciones se celebren a ese precio. Por más que yo quiera pagar de más, ¿sí? Sería muy poco ilógico que yo vaya a un comercio y me encuentre con que me venden, por ejemplo, un celular a 50.000 pesos y porque yo quiero pagarlo 90, lo pague 90.000 pesos. No tendría mucho sentido. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que a veces las expectativas de un consumidor son de pagar un precio más alto y cuando llega finalmente a comprar el producto, el precio que es el de equilibrio es menor al que tenía según sus expectativas. Si tenemos una curva de demanda que, como dijimos, tiene una relación inversa entre precio y cantidad y tenemos un punto de equilibrio cuyas coordenadas van a ser el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, el excedente del consumidor viene dado por toda esta región, ¿sí? Que está compuesta por todos los niveles de precios que superan al precio de equilibrio y que obviamente cada nivel de precio tiene su correspondiente coordenada de cantidad. Es decir, que esta región, que es el excedente del consumidor, si yo me pongo a ver, está delimitada por la función de demanda, por el precio de equilibrio y por el eje precio. Bien. Esto que es una región que les decía recién yo, no es más ni menos que un área. ¿Sí? No es más ni menos que un área. Un área que yo puedo calcular. Pensemos lo siguiente. Si yo calculara la integral definida, ¿sí? Entre 0 y q sub 0, pero solamente de la demanda. Es decir, yo calculara una integral que sea entre 0 q sub 0, pero solamente de la demanda que depende de q respecto de q. ¿Qué área estaría calculando? La que incluye el excedente del consumidor desde 0, desde la demanda, de la curva de demanda hacia abajo. Bien, o sea, si yo hago esta integral que acabo de escribir acá, básicamente lo que estoy calculando es todo lo que está por debajo de la función de demanda, ¿sí? Entre 0 y q sub 0, ¿me sigue? Sí, profe. ¿Se entiende lo que digo? Estoy calculando todo el área bajo la curva de demanda entre 0 y q sub 0. Por eso no pinté toda la zona yo. Ahora bien, si yo quisiera calcular solamente la región sombreada, que es lo que estamos marcando como excedente consumidor, toda la zona esta que voy a pintar ahora en diagonal, no la debería considerar. Esa zona está por debajo del precio de equilibrio entre 0 y q sub 0. Es decir, que esa área que está por debajo del punto de equilibrio, del precio de equilibrio, perdón, entre 0 y q sub 0, yo lo puedo pensar como una integral entre 0 y q sub 0, ¿de quién? Del precio de equilibrio respecto de q. Y si yo hago la resta entre la primera integral y la segunda, lo que estoy haciendo primero es calcular toda la zona bajo la curva y luego restarle toda la zona que está por debajo del precio de equilibrio y en definitiva me queda el excedente del consumidor. ¿Se entiende cómo es la construcción de la integral definida o no? Sí, sí, profe. ¿Todo lo entendieron o no? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunten tranquilo, ¿eh?
Bien. Entonces, acá hay una cuestión fundamental para recordar. El excedente lo vamos a calcular, ya lo dijimos en su definición, pero acá lo vemos matemáticamente. Dijimos que el excedente es una diferencia. Eso representa para mí que matemáticamente, cuando calcule esta área mediante el uso de una integral definida, el integrando de esa integral definida va a tener que ser una resta. Esa resta va a ser, calculo el área bajo la curva y le resto el área que está por debajo del precio de equilibrio, en el caso del consumidor. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como les decía recién, la primera parte del integral, si uno lo dividiera en dos integrales, la integral de la demanda entre 0 y Q sub 0 representa la cantidad total de dinero que los consumidores están dispuestos a pagar. Es decir, todos los consumidores del mercado, todo lo que estarían dispuestos a pagar. Es decir, considero tanto los consumidores que están dispuestos a pagar menos del precio de equilibrio y los que están dispuestos a pagar más del precio de equilibrio. Y la segunda integral, que si lo dividamos en dos, la segunda integral me representa, ¿sí?, la cantidad total de dinero que los consumidores realmente gastan. Porque en definitiva, ¿sí?, los consumidores, si se encuentran con un precio de equilibrio, a lo sumo van a gastar hasta ese precio. Sería muy poco intuitivo pensar que un consumidor, así teniendo un precio más barato, esté dispuesto a pagar más. Entonces, a lo sumo, terminan gastando hasta el precio de equilibrio. Bien. O sea que, en definitiva, la primera parte del integral representa la cantidad total de dinero que estarían dispuestos a gastar los consumidores y la segunda parte lo que realmente gastan. Bien. Esto es importante porque hacia la definición del excedente del consumidor, y acá lo ven reflejado en términos matemáticos, ¿sí? Lo que realmente gastan, por un lado, y lo que están dispuestos a pagar por el otro. Bien. Vamos con el excedente del productor ahora. El excedente del productor, al igual que el del consumidor, también representa una diferencia. O sea que ya sabemos que también en este caso vamos a tener una resta en la integral que vamos a utilizar para calcular esta área. Esta diferencia va a ser entre el precio al que se vende el bien y el precio al que hubiese estado dispuesto a vender el productor cada unidad. Acá tenemos una curva de oferta que, como dijimos, tiene una relación directa entre precio y cantidad, punto de equilibrio, y el excedente del productor va a estar dado por esta área que está delimitada por el precio de equilibrio, la función de oferta, ¿sí?, y el eje precio. Ahora bien, ya dijimos que es una diferencia el excedente del productor igual que el consumidor y por lo tanto mi integrando va a ser una resta. Pero fíjense que hay un cambio fundamental. Los extremos de integración son lo mismo, va entre 0 y Q sub 0. Pero en el excedente del consumidor era la integral de la demanda menos el precio de equilibrio. Cuando hablamos del excedente del productor, la cuestión se invierte, porque ahora el precio de equilibrio, ¿sí?, si yo pensara en esta línea, ¿sí?, se encuentra por encima de la función de oferta. Entonces, el orden de la diferencia, el orden de la resta, implica escribir esta integral como la integral entre el precio de equilibrio menos la función de oferta. En el caso del consumidor, la función de demanda está por encima del precio de equilibrio. Por lo tanto, el orden es, primero siempre va la curva que está por encima. Siempre cuando yo quiero calcular un área entre dos curvas, o en este caso entre una curva y un nivel de precio, siempre va primero lo que se encuentra por encima. En este caso está por encima la curva de demanda
mientras que en el caso del productor está por encima el precio de equilibrio. La primera parte de la integral, ¿sí?, nos representa la cantidad total de dinero que los productores venden, la cantidad de equilibrio, ¿sí?, de artículos a ese precio. O sea, nos representa, ¿sí?, lo que realmente venden, ¿sí?, la cantidad total de dinero que obtienen por vender sus productos al precio de equilibrio. Y la segunda parte de la integral representa la cantidad total de dinero que los productores obtienen, ¿sí?, por ofrecer la cantidad de equilibrio de los artículos. Bien. Entonces, una cuestión está a cuánto es la cantidad de dinero, ¿sí?, que realmente lo terminan ofreciendo y a cuánto hubiesen estado dispuestos. Y la diferencia entre esas dos cosas nos da el mayor precio o el mayor valor al que accede el productor por comercializar sus productos. Bien, la vista conjunta de estos dos excedentes sería de la siguiente manera. Acá tengo una curva de demanda, acá tengo una curva de oferta, acá tengo mi punto de equilibrio, mi precio de equilibrio, mi cantidad de equilibrio, y esta primera área que se calcula mediante esta integral definida me representa el excedente de los consumidores, y esta segunda área que se calcula mediante esta integral definida me representa el excedente de los productores. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Bien, profe. Bueno. Vamos a empezar con algunas de las actividades para resolver. Vamos con la actividad número 12. Dice, la función de demanda es, y nos da acá esta función de demanda. Y la función de oferta es, y nos da esta función de oferta. Lo primero que nos pide es el cálculo del punto de equilibrio. Bueno, el examen de mañana es teórico práctico. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces ustedes, ¿y les entra la parte de cálculo de punto de equilibrio en un mercado o no? No, entran en los tipos de mercado y Ah, bien, mercado de factores. bien. Bueno, entonces vamos a tener que apelar a lo que ya hemos visto nosotros en algún momento en Matemática 1. ¿Cómo calculamos un punto de equilibrio? ¿Sí? Cuando teníamos como dato las dos funciones que intervienen en el mercado, tanto la demanda como la oferta. ¿Qué es lo que hacíamos? Igualarlas. La Perfecto, Igualarlas función. y despejar. perfecto. Se igualan porque el concepto justamente del punto de equilibrio es pensar que la demanda y la oferta asumen un mismo valor, tanto en cantidades como en precio. Entonces, el proceso para poder obtener este punto de equilibrio es una igualación, de lo cual es un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver para encontrar a cuánto asciende la incógnita, que en este caso va a ser Q, y que representa la cantidad de equilibrio. Bueno, a ver, vamos a empezar a plantear un poco este problema. A mí en esto, profe, siempre se me hizo un poco el lío de por qué en la función ponemos como que la cantidad es la variable independiente si en realidad es al revés. Sí, en realidad es yo te diría que tiene que ver más con una convención de la literatura de economía que con una cuestión que tenga un fundamento matemático. Eh, es cierto que la variable independiente en este caso es el precio, no hay lugar a duda de eso, porque en función del precio se determina la cantidad que los consumidores van a comprar. Porque básicamente a mayor precio, como decíamos antes, la cantidad adquirida por los consumidores tiende a disminuir y a menor precio tiende a aumentar. Sin embargo, tal como decís vos, en el eje de lo que para nosotros era la variable dependiente o la ordenada, se ubica el precio.
y la variable dependiente, que en este caso sería la cantidad, se ubica en el eje de las X o en el eje de las variables independientes para nosotros. Pero te diría que más por una cuestión de estrictamente de fundamento matemático, tiene que ver con una cuestión de convención de la literatura de economía. Bien. Lo concreto, para decirlo sencillamente, es que los ejes están invertidos en este caso. ¿Sí? La variable independiente está en el eje vertical y la variable dependiente en el eje horizontal. Bien. Voy a copiar acá esta ecuación y voy a copiar la oferta. Bien. Bueno, tenemos una oferta, una demanda, y ustedes ya me dijeron que para encontrar el punto de equilibrio, el procedimiento a seguir es hacer un proceso de igualación entre ambas funciones. Es decir, yo tendré que igualar esto con esto que tengo acá. Bien. ¿Cómo continúo acá? A ver, vamos a hacer un poco de Tendríamos que álgebra para ver si nos ponemos a todo. Sí, perdón, te interrumpí. tenemos que despejar el 2q al cuadrado para el otro lado para que la ecuación nos quede igual a 0 para aplicar la fórmula resolvente. Bien, yo lo primero que puedo ver, como dice el compañero, es que tengo la variable elevado a la 2, o sea que tengo un polinomio de grado 2 acá. Para poder resolverlo, el camino que mayormente utilizamos es la fórmula resolvente, que me permite encontrar las raíces de un polinomio de grado 2. Salvo que pueda llegar a utilizar alguna técnica de factorización que me permite encontrarlo más rápido. En concreto, para poder aplicar la fórmula resolvente, el polinomio tiene que estar igualado a 0. Entonces lo que dice el compañero, restemos en ambos miembros 2q al cuadrado para que nos quede el polinomio igualado a 0. Si hacemos eso, nos queda 20 menos 3q al cuadrado menos 2q al cuadrado igual a 2q al cuadrado menos 2q al cuadrado. Bien. Esto se va porque tengo esa resta, entonces me va a quedar igual a 0. Y en definitiva, lo que me va a quedar va a ser 0. Le vamos a quitar este tachado. Ahí estamos. Y acá me va a quedar 20 menos 5u al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Qué harían ahora? Aplicar la fórmula. Aplicamos la fórmula. Muy bien. La fórmula, más o menos todos se dan en acordar, pero era menos b, ¿sí? Vamos a buscar acá. Más menos, y ahí empezaba. Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto dividido sobre 2 por a. Si yo reemplazo ahora, ¿qué me va a quedar? B no tenemos. B, ¿cuánto vale? 0. 0. Más menos. Raíz cuadrada De 0 al cuadrado de 0 al cuadrado. Muy bien, menos. menos 4 por Sí, menos 5 por 20 bien. Y todo esto, sobre 2 por menos 5. ujú,
Bien. Seguimos resolviendo. Esto me va a quedar 0, más menos. Y ahora, ¿cuánto me da el resultado del radicando? 0 menos. 4 por 5, 20. Por 20, 400. 400. Menos por menos, más. O sea que acá me queda raíz cuadrada de 400. Todo esto dividido menos 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. O sea que esto me queda 0, más menos, la raíz cuadrada de 400 es 20, dividido menos 10. Entonces acá me va a quedar a mí. Que la primera raíz, ¿cuánto es? Menos 2. 0 más 20 dividido menos 10. 20 dividido menos 10 me da menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 0 más menos 2, esto me da menos 2. Y por otro lado, x sub 2 o la segunda raíz va a ser 0 menos menos 2. Menos por menos más. En definitiva, acá me queda que x sub 2 es igual a 2. Si llegan a esta solución, ¿qué es lo primero que advierten ustedes? Teniendo en cuenta el contexto del problema. Que el menos 2 no es válido para trabajar. Exactamente. Hay una de las raíces que la tengo que excluir por el contexto del problema. Así que este menos 2, en definitiva, yo no lo podría estar considerando. Y en definitiva me va a quedar como válido una sola de las raíces, que es 2. Esta raíz que acabo de encontrar, teniendo en cuenta que mi tarea era encontrar el punto de equilibrio, ¿quién es? Sería la cantidad de La equilibrio. cantidad. Exacto. La cantidad de equilibrio, por lo tanto, es igual a 2. Lo que me queda ahora por encontrar es el precio de equilibrio, que todavía no lo tengo. ¿Cómo hago para encontrar el precio de equilibrio? Reemplazar la cantidad de equilibrio en las funciones de oferta o de demanda. Exacto. La forma más fácil me parece que sería reemplazar en la oferta, que es más corto. Podría evaluar la oferta en 2. Y esto me va a dar 2 por 2 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 8. ¿Están todos de acuerdo que da 8? Sí, profe. Sí, da 8. ¿Por qué les pregunto? ¿Están todos de acuerdo? Porque alguno puede haber estado tentado a resolver primero el producto y que les quede 4 al cuadrado. Eso estaría mal. Bien. Por eso puse a propósito el paréntesis en el 2. Para que se den cuenta de eso. En definitiva, el precio de equilibrio sería 8. Y por lo tanto, el punto de equilibrio, que es lo que me estaba pidiendo el primer punto de este ejercicio, tendría como coordenadas 2. ¿Ahí vamos? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Por qué va a ser clave este 2 que acabo de encontrar yo como cantidad de equilibrio a partir de ahora? Porque va a ser el extremo B del intervalo. Muy bien. Porque básicamente, como veíamos nosotros hace un rato, la integral que voy a calcular yo, esta integral definida, va a ser entre 0 y la cantidad de equilibrio. O sea que este 2 es clave para mí, porque yo ya sé que para calcular los excedentes voy a tener una integral definida entre 0 y 2.
Y en función de si esté calculando el excedente del consumidor o del productor, la estructura de esta integral puede ser la integral de la demanda que depende de Q menos el precio de equilibrio, ¿sí? Todo esto respecto de Q. O si lo que estuviera calculando fuera el excedente del productor, esto será la integral también entre 0 y 2, pero en este caso del precio de equilibrio menos la oferta que depende de Q. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Volvemos acá al Power un segundo. Por lo que vemos, hemos hecho cosas, llegamos al mismo punto de equilibrio. Lo que nos pide la actividad ahora es calcula gráfica y analíticamente los excedentes del consumidor y productor. Bueno, ya un poco lo dejamos planteado acá. Cálculo de los excedentes. Bien. Si yo reemplazo ahora la demanda, ¿sí? Lo habíamos anotado acá arriba, es 20 menos 3Q menos el precio de equilibrio, que es 8. Vamos a abajo esto. Bien. ¿Qué puedo hacer como primera instancia? Separar el integral por las diferencias. Bien, y antes de eso, Al 20 le resto el 8. exacto, tengo dos constantes dentro de ese integrando, que para recordar algún término que hemos visto en algún momento, son monomios semejantes. Esta constante con esta constante es susceptible de que yo resuelva la operación que los une. O sea que yo podría reexpresar esto como 20 menos 8 me queda 12. Entonces, podría expresar esto de este modo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. Bien. Y ahora sí, yo podría hacer lo que decía el compañero. ¿Qué tengo como operación principal en el integrando? La resta. Una resta. Y hay una propiedad de la integración que me dice que la integral de una resta es igual a ¿qué? A la resta de los integrales. Integral. Exacto. Entonces yo podría plantear acá. La integral de 12 respecto de Q menos la integral de 3Q al cuadrado respecto de Q. ¿Todos me siguieron con ese paso? Sí, profe. Bien. ¿Qué harían con la primera integral? Ya la podemos integrar. Exacto, es inmediata. ¿Cómo quedaría la resolución? 12x. Q. Q, claro. 12Q, ¿estamos de acuerdo? Porque en este caso la variable es Q. Y en el segundo integral, ¿qué harían? Podemos sacar a la constante del integral, porque la está multiplicando. Muy bien. Y quedaría
menos 3 de integral de 0 y 2 de q al cuadrado respecto a dq. Bien. Yo voy a dividir en algunos pasos esto. Vamos a poner menos 3 y voy a poner cómo nos quedaría lo que nos sobra. Acá de nuevo de q al cuadrado. Y en definitiva, ¿cómo integro ahora q al cuadrado? ¿De inmediato o no? Sí, le sumás uno más al exponente y lo dividís por el 3. Y después podés... Por el exponente más 1. Exacto. Entonces acá me queda 3 por q al cubo dividido 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y ahí podés simplificar. Exactamente. Y acá yo puedo simplificar tranquilamente. Este 3 se me va con este 3. Por lo tanto, lo que me va a quedar es 12q menos q al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que me falta hacer ahora? Evaluar los extremos del intervalo. Evaluar en los extremos del intervalo. Básicamente aplicar ¿qué cosa? La regla de Barrow. La regla de Barrow, exactamente. Bueno, acá yo quería ponerle el simbolito con el cual uno representa la línea por la que va a evaluar en los extremos, pero la verdad que no encuentro bien en qué menú está. Pero bueno, la cuestión es que básicamente uno ahora debería evaluar esto, ¿sí?, en 0 y en 2, ¿sí? Por lo tanto, voy a poner acá, evaluamos en el ¿qué extremo? ¿Cómo era la regla de Barrow? F en el, o sea, la función evaluada en el extremo superior menos la función evaluada en el extremo inferior. Exacto. Bien. Por lo tanto, acá voy a evaluar en el extremo superior. Voy a calcular f de p. Esto implica... Uy, perdón. Esto implica que voy a hacer 12 por... ¿Mi extremo superior quién es? 2. 2. 12 por 2 menos 2 al cubo, perdón. 2 al cubo. Esto me va a dar 24 menos 8. Y esto me va a dar 16. Lo que vamos a hacer ahora, evaluamos en el extremo inferior. Es decir, vamos a calcular f evaluado en a. ¿Quién es mi extremo inferior ahora? 0. 0. 12 por 0 menos 0 elevado al cubo. Esto me va a dar 0 menos 0. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, el excedente del consumidor es, vamos a tener f de b menos f de a. Y esto es igual, mejor dicho, acá podemos poner d en vez de f, pero bueno, es para que me sigan en lo que vimos en el teórico. Y esto me quedaría 16 menos 0, esto es igual a 16. ¿Qué representarán esos 16? Unidades de área.
unidades de área, pero si hablan en base al concepto que dimos anteriormente, de qué representaba para los consumidores y demás, ¿qué sería? El precio que Pe- no estarían pagando, que se estarían ahorrando. Claro, en definitiva, ¿es dinero o no? Es un ahorro o un mayor precio en el caso del productor. Pero como no sabemos en dónde está el mercado con el cual estamos simulando esta situación, vamos a poner unidades monetarias. monetarias. Exactamente. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Mucho mejor que toda la otra teoría. Ahora aplicado es mucho más fácil. Sí, sí. Vos sabés que esta unidad tiene esa particularidad que cuando uno quiere explicar la teoría, explica el teorema fundamental del cálculo y todo lo demás, claro, es una tortura. Pero cuando uno lo lleva a la práctica, termina siendo bastante sencillo. Bien, vamos a resolver entonces ahora el excedente del productor. Habíamos anotado más arriba lo que era la oferta, que era 2Q al cuadrado. Vamos a reemplazar acá. Y el precio, ya lo hemos calculado, nos daba 8. ¿Cómo comenzarían a resolver esta integral? Aplicás propiedad y separás esa Bien, integral. bien, aplico la integral de una resta, así que básicamente esto me va a quedar así. La integral entre 0 y 2 de 8 menos la integral de 2Q al cuadrado respecto de Q. Bien, la primera integral, ¿cómo la resolverían? 8x, una regla inmediata. Es una inmediata, 8. me queda 8Q menos, ¿qué harían luego? Sacamos la constante afuera de la integral y te Bien, queda la integral Queda de 2q respecto de q. de Q al cuadrado. Bien, exacto. Ahí. Bueno, seguimos abajo. Ahí vamos. ¿Cómo integro este Q al cuadrado? ¿Cómo me va a quedar? Sumas 1 más al exponente sobre Ujú. el Bien, exponente más 1. ahí está. Bien, ¿puedo hacer algo más acá o no? ¿Puedo simplificar algo? ¿Tiene algún sentido que lo haga? Sí, se podría separar la fracción. Pero no sé. Sí, podría Pero no tendría expresarlo sentido, si me sirviera, porque con escribiéndolo de este modo, ¿no? Pero en cuanto a simplificación y demás, no podría hacer mucho más. no, porque una O vez que sea que lo que derivemos, debería hacer es... ¿Cómo, perdón? no, que está viendo que una vez que derivemos nos va a quedar, cuando bajemos el exponente de q al cuadrado, te queda 2 por 3, 6, dividido 3 menos 2, igual que la derivada, q al cuadrado. Claro, exactamente. Está básicamente eh, otro integrando, derivando, digamos. Pero en concreto, para encontrar el excedente del productor, acá ya no podemos hacer ningún paso más, sino que ya deberemos aplicar lo que es la regla del barro. Bien. ¿Se cortó? Yo no lo escucho, así que no sé. Acá volví, chicos. Se me cortó el internet. Bien.
¿Se me escucha bien? Sí, profe. Bien. Entonces le decía, vamos a aplicar la regla de Barrow, calculamos la función primitiva valor en el extremo superior. El extremo superior es 2, pero en este caso mi expresión es esta que tengo acá. Mi primitiva es esa. O sea que acá me va a quedar 8 por 2 menos, y acá es donde tengo que empezar a cambiar, menos 2 tercios por 2, perdón, al cubo, por 2 al cubo. 8 por 2 me da 16, menos 2 tercios multiplicado por 8. ¿Cuánto es 2 tercios multiplicado por 8? Vamos a tener que usar calculadora. 16 tercios. Y habría que ver cuánto. 26. Claro. Vamos a hacer 2 dividido 3 por 8. 5,33. Entonces acá me queda 16 menos 5,33. Por lo tanto, esto me da 10,67 si quisiéramos redondear. 10,67. Bien. Vamos a calcular ahora la primitiva evaluada en A, o en el extremo inferior, que en este caso es 0. En este caso me va a quedar 8 por 0 menos 2 tercios por 0 elevado al cubo. 8 por 0 me da 0. 0 al cubo me da 0. En definitiva esto me da 0 menos 0 me da 0. Por lo tanto, el excedente del productor en este caso es f de b menos f de a. Acá me queda 10,67 menos 0 son 10,67 unidades monetarias. ¿Cuál es mayor de los dos? El del consumidor. El consumidor tenía 16 unidades monetarias y acá tenemos 10,67. O sea que para esta situación de mercado los consumidores se verían un poco más beneficiados que los productores. ¿Hasta acá vamos, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Vamos al PowerPoint. Bueno, ahí vemos la representación gráfica, ¿sí?, de lo que es las áreas que representan, perdón, los excedentes del consumidor y del productor, ¿sí? Acá tengo un área de color verde, que esto sería el excedente de los consumidores, y un área pintada de rosa, que sería el excedente de los productores. Este es mi eje, le faltan algunas cositas de este gráfico. Acá tengo P, acá tengo Q. Este, ¿sí?, sería el precio de equilibrio y el que es 8. ¿Sí? Acá tendría el nivel de precio de equilibrio, que es 8, y mi cantidad de equilibrio, que coincide con 2. En definitiva, esta área es el excedente de los consumidores, como les decía, y fíjense que gráficamente, notablemente, es mucho más grande el excedente de los consumidores, que me daban 16, bueno, acá le pusimos dólares, pero serían unidades monetarias, me da mucho más grande esa área que el área del excedente de los productores, que suma 10,66. Este sería la representación gráfica, ¿bien? O sea que ustedes van a tener que, si les piden la representación gráfica, van a tener que graficar la función de demanda, la función oferta, van a tener que marcar el punto de equilibrio y van a tener que representar las áreas que han calculado, ¿sí?
¿Acá vamos bien? Sí, profe, hasta acá bien. Bien. Sí, Bueno, profe. perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. Actividad 13. Dice, la ecuación de demanda para un producto es Q, ¿sí? Entendido como una función que depende de P, igual a 90 sobre P menos 2. Y la ecuación de oferta es otra función Q, entendida como una función G que depende de P, igual a P menos 2. Calcula el excedente de consumidores y de los productores. Bueno, lo que vamos a tener que hacer es, en este caso, despejar. Primero, vamos a tener que encontrar el punto de equilibrio, ¿sí? Pero también, acá tiene un agregado, que fíjense que está escrito como Q igual, ¿sí? A una función que depende de P. Entonces, lo que van a tener que hacer es expresarlo primero como P en función de Q. Fíjense que es como lo venimos trabajando siempre, que Q es nuestra variable. Entonces, si yo parto de esta expresión, 90 sobre P menos 2, básicamente para poder despejarlo todo en función de Q, yo tengo que considerar que Q es igual a esta expresión que tengo acá. ¿Cómo hago? Y bueno, básicamente dejo a P del otro lado solo. Lo primero que puedo hacer es este menos 2, lo paso sumando, me va a quedar 90 sobre P, y lo último que me va a quedar para hacer es, ¿sí? Este Q sobre 2 lo puedo pasar dividiendo, lo puedo pasar dividiendo hacia el otro lado, y P me va a pasar a multiplicar hacia el otro lado, y cuando yo pase dividiendo Q más 2 me va a quedar solamente P. No sé si les hice un poco de lío ahí, pero bueno, si quieren lo resolvemos para que les sea un poco más claro. Vamos a hacerlo. A ver, ahí estamos. Tenemos que hacer todo este procedimiento porque acá la función está con la variable independiente como el precio y tenemos que pasar lo que sea cantidad a la variable independiente. Sí, si les tocara así, lo tendrían que hacer así. Por eso vamos a resolverlo para que les quede, para que se entienda un poco la primer tarea, digamos. Bien. Porque vos pensás que si lo dejaras así, y vos despejaras la variable, vos encontrarías el precio de equilibrio como incógnita. No tendrías el extremo superior de integración para poder calcular el área después. ¿Me explico? Y si yo despejo en base al precio y saco Sí. el precio de equilibrio y Y después pongo el precio en la función, el resultado que me da la cantidad, ¿ese no sería el equilibrio y sería el extremo superior? si hicieras todo eso, también estaría bien. Ah, Es bueno. otro camino alternativo. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí. Cualquiera de las dos Claro. vías sería factible. Sí, perdón, te corté justo. No, yo dije que claro que lo entendí. Ah, está. Sería otra vía alternativa y estaría bien. Bueno, entonces, vamos con el primero. Tengo Q igual a 90 sobre P menos 2. Como les decía recién, lo primero que puedo hacer es ese menos 2, lo paso sumando, me queda Q más 2 igual a, lo vamos a hacer abajo para que no les quede, no les arme lío. Vamos a poner Q más 2 igual a 90 sobre P. Bien. Lo otro que podría hacer ahora yo, pensando que tengo que dejar a P de un lado solo, este Q más 2 que tengo acá, el P que está dividiendo al otro lado de la igualdad puede pasar multiplicando. Entonces me quedaría esto igual a 90. Y en función de lo que me quedo ahora, yo podría poner que este Q más 2 que está multiplicando pase dividiendo. Me queda P igual a 90 dividido Q más 2.
¿Se entiende el juego algebraico que hicimos? Sí, profe. Bien. Bien. Esto sería la función demand. Bien. Y ahora deberemos hacer lo mismo con la función oferta. La función oferta es esta que tenemos acá. Le vamos a borrar esto para que... ¿Está? Bueno, acá me va a quedar, puedo hacer Q más 1 igual a P. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces tengo esta función de oferta y esta función de demand. Ahora sí, lo que voy a tener que hacer es calcular el punto de equilibrio. Voy a tener que igualar 90 sobre Q más 2 igual a Q más 1. ¿Qué harían ustedes? Pasamos dividiendo el Q más 2. ¿Dividiendo? Multiplicando. Multiplicando, perdón. Bien, multiplican. Ahí va. Entonces nos queda 90 igual a Q más 1 por Q más 2. ¿Y ahora? Aplicamos distributiva. Bien, puedo resolver ese producto que tengo. Me va a quedar Q al cuadrado Q al cuadrado más 2Q más Q y más 2. Bien. Continúo acá abajo. Si resuelvo eso me queda 90 igual Q al cuadrado Más más 3Q. 3Q, exacto, más 2. ¿Cómo seguirían ahora? Paso el 90 al otro Bien. lado Restando. Bien. para Acá aplicar la fórmula 0. resolvente otra vez. Exactamente. Menos 88 sería. Sí. Bien. Aplico resolvente. Yo la tenía escrita acá en algún lado. Vamos a copiarla. Acá está. Bien. Me va a quedar. Menos B sería menos 3. Menos 3. 3. Sí. Ahora vamos. Más menos. Raíz cuadrada de. 3 al cuadrado. Sí. Menos. 4 por 1 por 2. ¿Por 2? Por 88. Por menos Bien. 88. Estaba Por menos mirando el 2 8. Ahí va. Ahora sí. Todo esto dividido. 2 por 1. por 1. Bien. Menos 3. Más menos. Y ahora me va a quedar raíz cuadrada. Vamos a resolver todo el radicando. Nos queda 9 menos 4 por 1 por 88. Esto me da 4 por 1 por 88. 352. Positivo. Menos por menos. Exacto. Esto me da más 352. Todo dividido 2.
igual. Menos 3, más menos. Y ahora me queda, esto lo vamos a resolver ahora acá. 352 más 9, ¿cuánto me da? 361. Exacto. Raíz cuadrada de 361. Vamos a calcularlo. 19. Más menos. 19 dividido 2. Igual. Bueno, y ahora empiezo. Mi primer raíz sería menos 3 más 19 dividido 2. 19 dividido 2 me da 9,5. ¿Sí? Entonces yo tengo menos 3 más 9,5. Menos 3 más 9,5. Esto me da que mi primer raíz, es decir, x sub 1, es igual a 6,5. Y x sub 2 va a ser igual a menos 3 Menos 9,5. menos 9,5. Esto me da menos 12,5. Esa no sirve. Exacto. Esta que es negativa, dado el contexto del problema, no le puedo considerar. Así que mi raíz a considerar va a ser 6,5. Que no sé si me la va a dejar pintar. A ver. Ahí. No, lo pinta todo. Bueno, en definitiva es x sub 1, 6,5. O sea que lo que acabo de encontrar es, vamos a quitar esto acá, 6, que la cantidad de equilibrio es 6,5. Bien. Vamos a encontrar ahora el precio de equilibrio, que para nosotros todavía es un incógnito. Para eso podemos evaluar alguna de las funciones que yo diría que tomemos la oferta, ¿no? Que es mucho más Bueno, fácil. está muy fácil. Claro. Entonces yo puedo decir, bueno, la oferta evaluada en 6,5 es igual a 6,5 más 1. Por lo tanto, esto es 7,5. Y acá me queda que el precio de equilibrio es 7,5. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a calcular ahora los excedentes. Bien. Tengo anotado por acá. Bueno, me voy a robar esto de acá. Dijimos que el excedente del consumidor, ¿cómo se calculaba? Como la integral. De la cantidad demandada, o sea, de la curva Bien, de demanda, menos el precio de bien, equilibrio, que está por bien, debajo. bien, perfecto. Y en este caso, ¿cuáles son los extremos de integración? 0 y 6,5. Bien, 7,5. 6,5. 6,5. Perfecto. Bueno, vamos a reemplazar acá mi función de demanda. Era acá. ¿Este sería el último tema de la materia, profe? Sí, sí. Este va a ser el último tema de la materia. Pueden decir que han terminado
Matemática 2. Al menos cursa. Queda el Sí, Una último duda, tiro. ya que estamos Sí. hablando sobre materia. ¿Cómo es el final de Matemática 2? Bueno, al final se divide según si la condición del alumno es regular o libre. Si es libre, tiene una instancia práctica y una instancia teórica. Si es regular, tiene una instancia teórica solamente. En cuanto a si es oral o escrito, depende de la verdad de la cantidad de alumnos que se presenten. Porque si es muy masivo el llamado, se resulta bastante complicado tomar oral por los tiempos que llevaría. ¿Bien? Así que básicamente sería como la modalidad que tenemos para tomar el examen. Ah, listo, era mi duda, era mi duda. Como, porque para Matemática 1 había sido una parte, una parte teórica y otra práctica, pero me doy cuenta que había quedado un tema afuera, por eso era práctica. Claro, bueno, suele suceder eso también, de que si queda algún tema afuera que no se incluyó en ninguno de los parciales, se toma afuera también. Listo, perfecto. Bien. Seguimos entonces con esto. Bueno. Los escucho, a ver cómo lo resolverían. Podríamos aplicar propiedad, separar esa integral por la diferencia. Bien. Vamos a borrar acá y que nos quede 90 dividido u más 2. Y acá que nos quede menos la integral entre 0 y 6,5 de 7,5 de Q. Bien, ¿cómo seguimos ahora? El segundo término ya lo podríamos sacar por una regla inmediata y en el primero estoy pensando. Bueno, vamos a ponerse entonces acá. ¿Cómo nos quedaría el segundo término? 7,5Q. Bien, 7,5. Y el primero, ¿cómo lo podrían reexpresar a esta? Sería lo mismo Podemos expresarlo. hacer 90 medios por un Q, por 1 sobre Q. No, no podría yo trasladar el 90 medio. O sea, entiendo que me querés decir, separo el 90 con el 2 del denominador y que me quede 1 sobre Q más 90 sobre 2. El tema ahí es que yo tengo una suma acá. Entonces eso no lo puedo realizar. Ah, claro, sí, sí. Bien. Perdón. ¿Cómo haría yo para expresar esta división o este cociente como un producto? ¿A alguno se le ocurre una idea? ¿Cómo, profe? ¿Cómo haría yo para este cociente expresarlo como un producto? Invertir 90, el denominador. ¿Cómo, perdón? Invertir el denominador. Claro, pero previo a invertir el denominador, ¿cómo hago yo para que ese cociente me quede como un producto? 1 sobre hacer 90. eh, nove- 90. 90 por, entre paréntesis, Q más 2 elevado a la menos 1. Bien, vamos por parte entonces. Esto que tengo como un cociente, yo lo podría expresar como 90 por 1 sobre Q más 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Perdón, escribí un menos acá Sí, yo, pero es un por. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. sí, sí. ¿Eso a qué me ayuda a mí? ¿Qué podrían hacer ustedes a partir de esta nueva escritura? Invertir Sacar, el denominador. Sí, pero también algo que iba a decir la compañera. ¿Qué ibas a decir? sacar el 90 de la integral. Exacto. Yo a partir de esto lo que puedo hacer es decir, bueno, este 90, que es una constante, lo saco afuera de la integral. Entonces lo que me queda por integrar ahora es esto. 1 sobre Q más 2.
¿Cómo lo puedo expresar este 1 sobre Q más 2? Q más 2 Para elevado que a la 1. Q A más la menos 2, 1. eso, Q más 2 elevado a la menos 1. Perfecto. ¿Puedo integrar esto ahora? Sí. ¿Cómo les quedaría? ¿O tendré que hacer otra cosa para poder integrar esto? Aplicar distributiva de la potencia. Y no, porque la potencia distributiva respecto al producto y cociente, no de la suma. Claro. ¿Y qué pasa si... Ah, no, pues no podemos distribuir la base, el denominador, no. No. Y si le sumamos uno más al exponente, no se puede ahí, por ser una función y no una variable. Y pasa que ahí no tenés la variable, o sea que no es la inmediata que vos viste de que Q a la N es, la integral es Q a la N más 1 sobre N más 1. La pregunta creo que va dirigida hacia lo siguiente. ¿Es un inmediato o no? No. No. Deberían- Entonces lo voy a tener que resolver mediante algún método. ¿Qué método Mi, qué método podré utilizar? mi problema con integrales no es tanto integrales en sí, sino es que hay un montón de propiedades y un montón de cosas de antes, de matemáticas de secundario, que no me acuerdo. Ahí se me complica un montón. Sí, sí. Creo que la parte algebraica, la parte de operaciones con fracciones, creo que toda esa parte les complica bastante a ustedes. Sé que por ahí los tiempos son cortos, pero en el material de ingreso había toda una cuestión de referida a estos puntos que si tienen tiempo estaría bueno que lo repasen. Sí, yo Eh, el otro día que me puse a practicar tuve que ir a buscar el librito del ingreso y releer todas las propiedades porque no me claro, salían por eso. claro. Entonces, por ahí sirve, ¿viste? Pero esto de no poder distribuir el denominador y demás, bueno, son algunas cuestiones que tienen que ver más con cuestiones algebraicas que con el concepto de integrales, tal como decís vos. Pero, estando en este ejercicio en particular, lo que ustedes tienen que reconocer es que no es una inmediata ese 1 sobre Q más 2. No es que yo tengo 1 sobre Q, puedo reexpresarlo como Q a la menos 1 y a partir de ahí aplicar la inmediata. El numerador es la derivada del denominador en este caso, El número. Muy bien. Bueno, ¿a qué método te lleva eso? a la de sustitución. Perfecto. Entonces yo podría, para resolver esto, plantear un método de sustitución. ¿Quién sería U acá? U más 2 Q es más igual 2. a U. U es igual a Q más 2 y du 1. 1. 1. O sea que esto que tengo acá, si yo ahora lo resuelvo por sustitución, esto me queda como 1 sobre U por du. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y ahora con esto, sí, ¿qué puedo pensar yo? Que este 1 sobre U, ¿qué es? Menos U. Exacto, Y, U elevado a menos 1. y tenemos una regla inmediata que sería el Exacto. logaritmo natural de U por 90. Logaritmo, ¿por qué No, logaritmo natural? y no es una regla inmediata cuando tenés x a la menos 1. Eh, Y bueno, y por 90 pues habíamos sacado antes. O sea, 90 por logaritmo natural sería la, la primitiva.
espérate, porque a lo mejor me estoy confundiendo yo. Vamos a ver una cuestión acá. Quiero buscar el material teórico. Vamos. No, estoy en la unidad 5, perdón. Tendría que ser unidad 4. Ahí Unidad vamos. 4, 7 está la tablita, profe. Acá, tabla integral inmediatas. Está perfecto. Está bien. A mí se me había ocurrido otro método de resolución. Está perfecto, es mucho más fácil este. Perfecto. Está perfecto, entonces. Nos quedaría acá, como decía el compañero, 90, que es la constante que ya teníamos antes. La resolución de esta expresión por la regla inmediata, que básicamente nos quedaría por logaritmo natural de u, ¿sí? Y ahora lo que sí tenemos que recordar y no olvidarse, porque hay veces que lo vemos todos los años, no olvidarse que todo esto va restado menos 7,5q, ¿no? Que fue lo primero que resolvimos. Ahora, ¿qué me falta hacer para poder resolver, digamos, esta operación? Aplicar la regla de barro. Claro, pero antes de la regla de barro, ¿qué tendré que solucionar acá? Porque me quedó una u acá dando vuelta y acá tengo q. Ah, reemplazamos. Exacto, voy a tener que reemplazar a u por lo que originalmente era u, ¿no? Entonces, este logaritmo natural de u, en definitiva, u era q más 2, o sea que me va a quedar logaritmo natural de u más 2. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien, ahora sí. Aplico regla de barro y me voy a traer lo que usé hace un ratito, esto, y vamos a poner acá. Vamos a calcular el valor f de b, f de a, y recordemos que todavía estamos con el excedente del consumidor. Todavía no fuimos al excedente del productor. Bien. Entonces, ¿quién era B para nosotros? 6,5. 6,5. Y acá 6,5. Bien. Bueno, vamos a calcular algunas cosas. Logaritmo natural de 8,5 sería. ¿Sí? Entonces, logaritmo natural, perdón, 8,5 y calculamos logaritmo natural. 2,14. Entonces acá me va a quedar 90, perdón, por 2,14 menos 7,5 por 6,5. 7,5 por 6,5. 48,75. Igual. 90 por 2,14 me da 192,6 menos 48,75. Esto me da 143,85. Bien. Vamos ahora con FDA. O sea, ¿qué valor va a ser siempre? ¿En qué valor voy a estar evaluando siempre cuando evalúe para esta aplicación económica en el extremo inferior? 0. Perdón, se me cortó. Le decía, ¿para qué valor será siempre el extremo inferior? ¿Qué valor voy a estar evaluando siempre? 0. 0, exacto. Siempre mi extremo inferior va a ser 0. O sea que f evaluado en A va a ser siempre evaluado en 0. Entonces acá, esto me queda así. Vamos a ver. Me queda el logaritmo natural de 2. Bueno, logaritmo natural de 2. 0,6931.
Que 90 por 0,6931 menos 0. Y ahora me queda por resolver este resultado que me da el valor natural por 90. Me da 62,38. Bien. Entonces, el excedente del consumidor es F evaluado en A me dio 62,38. Y F evaluado en B me dio 143,85. Por lo tanto, el excedente del consumidor es 143,85 menos 62,38. 81,47 unidades monetarias. Bien, ¿hasta acá vamos? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Vamos entonces ahora con el excedente del productor. En este caso, ¿cómo es la estructura de la integral definida? A ver si nos acordamos. El precio, la integral que va de 0 a 6,5 del precio de equilibrio menos la función de demanda. ¿De demanda? Y de oferta, digo. Bien, ahí va. Perfecto. Todo esto respecto de Q. Bien. Bueno, si yo reemplazo ahora, esto me queda. El precio de equilibrio era 7,5 menos. Mi función de oferta era Q más 1. Así que me va a quedar Q más 1. Todo esto respecto de Q. Bien. ¿Qué harían ahora ustedes primero para resolver esta integral? 7,5 más 1. Queda Bien, puedo 8,5 más. unir esa constante por la operación. Me quedaría 8,5 y esto se me va. Y ahora, O aplicas propiedades separadas o lo hacemos de una, que es fácil. bueno, a ver cómo sería de una. 8,5x menos q al cuadrado sobre 2. Bien, perfecto. Me quedaría 8,5Q menos Q al cuadrado sobre 2. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Bien, aplicamos regla de Barrow y me traigo esto que me servía a mí. Bien. Vamos acá. Tienes 2 minutos que quiero consultar la lección. ¿Ahora o...? Sí, para teniendo para que le consulte a los chicos. Ah, sí, sí, sí. Bien, justo le había dicho que... un segundo, chicos, estoy con el profe acá, Tazones, que justo estamos hablando del horario del examen. Ahí, denme un segundo.
Bien, chicos, perdón. Continuamos acá. Entonces, excedente del productor, aplicamos regla de Barrow. Hay que calcular F evaluado en B, F evaluado en A y el excedente del productor. Bien, en este caso, lo que voy a tener ahora es 8,5Q menos Q elevado al cuadrado sobre 2. Ahora, como lo tengo que evaluar en B, esto va a ser 8,5 por 6,5 menos 6,5 al cuadrado dividido 2. Me quedaría 8,5 por 6,5. Eso me da 55,25. Menos 6,5 elevado al cuadrado, 42,25 dividido 2. Perdón, ahí no me lo tomo. Sí me lo toma. 42,25 dividido 2. Ahora sí. Esto me va a quedar 55,25 menos. Este 42,25 lo divido sobre 2. Me queda 21,125. Y esta resta me da 34,125. Calculamos ahora F evaluado en A. A en este caso sería 0. Me queda 8,5 por 0 menos 0 al cuadrado dividido 2. 8,5 por 0 se me hace 0. 0 dividido 2. Perdón, 0 al cuadrado dividido 2 es todo 0. En definitiva, esto me da 0. Por lo tanto, el excedente del productor es 34,125 menos 0. Es decir, 34,125 unidades monetarias. Como vemos en este caso, también es más grande el excedente del consumidor, que es 81,47 contra 34,25. Bien. Si lo vemos ahora de forma gráfica, ¿sí? Fíjense que el excedente del consumidor es bastante más grande que el excedente del productor. ¿Bien? Bueno. ¿Tenemos alguna duda o no? Del procedimiento, de todo lo que hemos visto hoy, de integrales definidas aplicadas a lo que es excedente del consumidor y el productor. No, profe, estas dos actividades a mí me quedaron bastante claras. Bueno, buenísimo. Buenísimo porque es un tema que regularmente entra en el parcial, es un tema importante, es un tema de aplicación de las ciencias económicas y es un tema que se vincula ampliamente con, como ustedes vieron, con microeconomía. Así que, bueno, por todo eso representa un contenido bastante importante. Bueno, gente, entonces, mañana tenemos consulta adicional de 17 a 18:30. Yo ahora voy a poner un mensaje en el muro de Teams. Y bueno, si pueden estar, buenísimo, y les recomendaría que anoten todas las dudas que tengan de cara al parcial. ¿Sí? Profe, acá una pregunta del ejercicio 11 de Sí. acá, que nos da la función de demanda y nos da la cantidad de equilibrio. Y nos pregunta Sí. cuál es el excedente del consumidor. Tendríamos que evaluar la cantidad de equilibrio en la función y de ahí sacamos el precio de equilibrio.
Exacto. Ah, Porque en la actividad 11, espérate, déjame verla, a ver, para a ver si te entendí bien. Déjame ver. Nos ahorró un pasito ahí. Sí. Y son diferentes combinaciones para no hacer siempre lo mismo. ¿Vieron? Vamos tratando de cambiar un poco la lógica de las actividades. A ver, actividad 10, 11. La función de demanda para un producto es 200 sobre x más 2. Si la cantidad de equilibrio es 8, bien, ¿de cuánto es el excedente de los consumidores? Claro, si, si yo tengo una de las coordenadas del punto de equilibrio, quiere decir que por ese punto pasan tanto la demanda como la oferta. O sea que al evaluar una función, ya sea la de demanda o la de oferta, para esa cantidad de equilibrio, lo que voy a obtener sí o sí es la otra coordenada del punto, que es el precio de equilibrio. Así que sí. Vos lo evalúas en la cantidad y obtenés el precio de equilibrio y ya con eso podés plantear la integral definida para calcular el excedente de los consumidores. bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, si no queda ninguna otra duda, nos veremos mañana a las 5. Gracias, profe. Hasta mañana. No, Perfecto. por nada. Gracias a ustedes y descansen y nos vemos mañana y suerte para mañana en el examen. Muchas gracias. Profe, Gracias. una pregunta. Un- Sí. En el trabajito de matrices,